Bien, ahora sí. Bien, como saben, venimos estudiando el libro de los Salmos. Y hoy toca, bueno, va a ser un poco más sencillo. Gabriel frecuentemente va a tener los salmos impares y yo voy a tener los salmos pares, siempre y cuando se haga una excepción o una reunión diferente, ese va a ser el orden. Así que los pares son los míos y los impares son los que va a tomar Gabriel. Entonces, después, cuando tomemos prueba a fin de año, Gaby, vamos a hacer estas preguntas. Y ya saben ya quién dio los salmos. Bien. Hoy toca estudiar el salmo número 6. Ahí nuestro hermano Martín lo va a leer. Son 10 versículos. Muy profunda la enseñanza, ¿no? Y también es uno de los primeros salmos de una categoría de los salmos que ya vamos a ir estudiando. El micrófono Martín no necesita micrófono, el micrófono lo necesita Martín. Así que él los va a leer los 10 versículos y me va a acompañar y nos va a ayudar con la lectura. Dice la palabra de Dios en esta mañana. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Muy bien, como dije recién, este es uno de los primeros salmos penitenciales o de lamento personal. Es un salmo escrito por el rey David, una oración, ¿no? Donde podemos ver un rey que está angustiado, que está afligido, que está enfermo. No sabemos bien si no hay algo muy claro que diga que esta puede ser una posibilidad, que este sea consecuencia también del pecado que David comete contra Urías, ¿no? El pecado de Betsabé, muy conocido. Entonces, este puede ser una de las razones por la cual el rey David, en su estado de ánimo, se ve reflejado en estas palabras que él ha escrito. El género de este salmo, como dije en principio, es un salmo de lamentación individual, porque es una oración donde él reconoce sus iniquidades, él reconoce su transgresión, es una oración donde él reconoce su culpabilidad y acude a quién, a Dios en perdón. Como dije recién, también hay 7 salmos que pertenecen a este grupo: el Salmo 6, el 32, el 38, el 51, muy conocido, el 102, el 130, el 143. Y tradicionalmente la Iglesia ha llamado a este grupo de salmos eh, los salmos penitenciales, salmos de lamentación. Y el propósito de estos salmos no es reconocer la fragilidad humana, en parte también reconocer la disciplina de Dios sobre la vida del creyente. Para tener en cuenta a la hora de estudiar este pasaje, nos va a ayudar mucho un texto que Gabriel dio hace 2 domingos atrás, Eclesiastés 7:14. ¿Alguien se lo recuerda? Talía, yo sé que se lo sabe. Dice: en el día del bien, goza del bien. En el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto uno como lo otro a fin de que el hombre no haya nada después de él. Este versículo nos incita a que cuando nos vaya bien, ¿qué debemos hacer? Gozarnos. Pero cuando nos vaya mal, ¿qué debemos hacer? Considerar. Y recuerdo, ¿no?, una oportunidad hablando con un hermano en la fe, y le pregunto: ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Y me dice: ¿y ahí?
hay días buenos y hay días malos. Esa fue su respuesta. Inmediatamente le contesté, pero días, en fin, que eso es lo importante. Tanto Dios en los días buenos como en los días malos es el que tiene control. Y una aplicación es que Dios está a cargo, como dije recién, de los días buenos y de las noches oscuras. El Salmo 6 nos enseña qué hacer y cómo hablar con Dios precisamente en el día de la adversidad. Porque en los días buenos debemos gozarnos y en los días malos debemos considerar en qué hemos defraudado a Dios o si tal vez es una prueba que Dios nos pone para forjar en nosotros o tal vez quizás una situación adversa para que lo busquemos tal vez de una manera extraordinaria. Vamos a ir estudiando versículo por versículo para tener la exposición completa de este pasaje. Dice el versículo 1, Jehová, no me reprendas ni me castigues con tu ira. Ya que hay algo muy curioso que David no está apelando a que Dios no lo castigue. David está reconociendo que él se ha equivocado, que ha pecado y no acude a que Dios pase por alto su pecado, sino que acude que si lo castiga, no lo castigue con su ira. Aquí David acude a la fuente suprema de autoridad que es Dios. Se me venía a la mente el rey Saúl buscó ayuda en la hechicería. Jonás huyó de Dios a Tarsis, pero el rey David huye de Dios a Dios. Muchos estarán pensando como el rey David apela a un Dios justo, al mismo Dios misericordioso. En otras palabras, lo que David está haciendo aquí, está apelando de Dios a Dios. Señor, yo reconozco que merezco el castigo, pero si me castigas, por favor, que no sea con tu ira y que sea con tu misericordia. David no está diciendo, Señor, no merezco ser castigado. David no está diciendo, Señor, podrías castigar a otros que son peores que yo. David, no es su oración, pide David a Dios, si me castigas, castígame no con tu ira, sino con tu misericordia. Porque David entiende el texto cuando dice, al que ama, Dios disciplina. Sabe que la disciplina y el castigo de Dios es bueno, aunque a veces, como un padre que a un bebé recién nacido le tiene que hacer nebulizaciones y el bebé interpreta como que el padre lo está lastimando, el padre sabe que eso que le está haciendo al bebé es necesario e es importante para su salud. Dios entiende que las pruebas son necesarias y son importantes para la vida del creyente. Y quizás tal vez en el momento en que nos toca pasar pruebas y dificultades, no podemos entender el por qué y nos encontramos afligidos como se encontraba el rey David. Un pasaje relacionado es Jeremías 10:24. Jeremías 10:24. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Bien, aquí el profeta está entendiendo la misma situación. Dice que me castigue con juicio, no con tu furor. Y ya más adelante, al final, vamos a hablar un poco de la ira de Dios. Una aplicación muy práctica para cada creyente y para la iglesia es que cuando pasemos por momentos de prueba, debemos ser honestos con Dios. Está bien pedirle que alivie nuestro dolor, quizás tal vez una enfermedad, la presión de la prueba, pero debemos reconocer que necesitamos su misericordia. Debemos hacer como David, acudir a Dios, apelar a Dios y acudir a Dios. Debemos apelar a un Dios airado, acudiendo a un Dios misericordioso. Y esto sucedía porque David conocía a Dios. Y justamente ahora, si no me equivoco, creo que las clases, Tabelén, la clase están viendo los atributos de Dios. Y uno de esos atributos es que Dios es justo, que Dios no tolera el pecado, que Dios es santo, pero también ese Dios que es justo y que es santo también es un Dios misericordioso, un Dios de amor. Bueno, David podía apelar a este Dios porque le conocía. Y cuánto más importante debemos conocerlo nosotros
en el momento de prueba, en el momento de aflicción, para poder acudir de la manera correcta ante un Dios, entre el único Dios. Versículo 2 dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque yo estoy debilitado. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Y aquí está la angustia que sentía David, ya se sentía en sus huesos. No sé si alguien aquí ha sufrido alguna quebradura o alguna fisura en algún hueso. Es un dolor insoportable, ¿no? El no poder pisar, el no poder quizás tal vez eh, no poder estar acostado haciendo reposo. David dice que siente ese dolor y esa angustia y le pide a Dios que lo sane, porque siente que sus huesos siente dolor muy dentro suyo. Y aquí la palabra, lo que se utiliza aquí es como un dolor muy interno, insoportable. Lo que David está diciendo es que él siente un dolor por dentro insoportables. Y quizás tal vez hoy puedas estar aquí en este lugar con alguna enfermedad o alguna dolencia, o quizás venís con una enfermedad de años y pidiéndole a Dios que te cure y que te sane, pidiéndole a Dios pidiéndole a Dios que te restaures tal vez de esa enfermedad. Pero el foco es que David no necesita fingir delante de Dios, David no necesita parecer fuerte delante de Dios. Dios no se cansa de tu debilidad. Al contrario, tu debilidad, querido hermano, es el escenario perfecto para que la misericordia y la gracia de Dios pueda trabajar en tu vida. Y hay una historia que nosotros conocemos muy bien, el apóstol Pablo. Pablo dice en 2 Corintios 12:9, seguro algunos ya lo saben, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, había orado a Dios que le sanara, pero por parte de Dios Pablo no encontraba una respuesta, sino esta, bástate mi gracia. Aquí lo que podemos entender es que hay una promesa superior, quizás tal vez a la sanidad física, ¿no? A la salud. Pero Pablo nos hace ver que su gracia, la gracia de Dios, es suficiente para sostener. La respuesta divina enseña que el poder de Dios se manifiesta con mayor fuerza cuando el ser humano reconoce y experimenta su propia limitación e impotencia. Cuando reconocemos que somos frágiles, vulnerables, débiles delante de Dios, es que la gracia de Dios puede ser más efectiva en nosotros. Cuando reconocemos, al igual que el rey David, que él estaba enfermo, que él acude a un Dios para que lo sane, para que lo salve, es cuando la gracia de Dios es más efectiva en nuestras vidas. Y quizás es el propósito o la voluntad de Dios en no sanarnos, como fue en el caso del apóstol Pablo. Pero qué maravilloso es que los creyentes podamos entender esto, que los propósitos de Dios tienen un fin superior, aun quizás nosotros no los podamos entender y no los podamos ver en el momento. Isaías 40 del 29 al 31, versículo que compartimos hace poco con los varones, 40, 29 y 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ahí, dice que Él da fuerza a los que les sobra, a los que tienen mucho, no. Él da fuerza a los cansados, a los que no tienen ninguna. Siguiente versículo, 30. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, aquí los jóvenes, dice, y fuertes, se cansan, se caen, pero los que confían en Dios, confían en su voluntad, confían en sus planes, reciben nuevas fuerzas. Y quizás hoy sea tu situación y hoy venís a este lugar cansado, venís con enfermedades, venís quizás tal vez con muchos problemas en la vida. Dios no te promete un camino sin problemas, una vida sin problemas, una vida sin dificultades. Pero sí lo que Dios te promete es que si confías en Él, tus fuerzas serán renovadas. Porque Él puede hacer que ese cero, que para la matemática sigue siendo cero, hoy pueda ser un número
muy alto, Él te puede dar fuerzas porque Dios actúa en esa manera en la vida de aquellos de que en Él confía. Versículo 3 dice, y ya la angustia y la enfermedad se va introduciendo cada vez más, porque ahora llega el punto en que dice, mi alma también está turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? ¿Y qué pregunta, no? Señor, cuando pasamos momentos de prueba, de dificultad, en la adversidad o quizás tal vez en la enfermedad, y miramos al cielo y, Señor, preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo, Señor, esta enfermedad va a seguir golpeando mi vida? ¿Hasta cuándo, Señor, este problema me va a perseguir? Y es una oración lícita, porque David ora a Dios preguntando, Dios, ¿hasta cuándo? La peor parte de la prueba no es el dolor físico, no es el dolor del hueso, no es el dolor del alma, sino es el aparente silencio por parte de Dios. Señor, ¿por qué no hay una respuesta? ¿Por qué no tengo una respuesta? Y parece que nuestras oraciones llegan hasta el techo y se fuman. Pero no olvidemos que, como dijimos recién, si conocemos a Dios, conoceremos que es un Dios que está atento a las oraciones de su pueblo, atento a las oraciones de sus hijos. Y una aplicación muy valiosa es que aprendamos a utilizar este salmo como manera de oración. Preguntarle, Señor, ¿hasta cuándo? Es una oración bíblica legítima. Nos recuerda que las pruebas también tienen un límite. Nos recuerdan que el dolor y las situaciones adversas y las dificultades también tienen un límite. Pero el Dios que es santo, el Dios al cual acudimos nosotros, es un Dios ilimitado. Es un Dios que tiene el control de tu vida, es un Dios que tiene el control de todas las cosas. Aunque a nosotros nos parezca la prueba eterna, para Dios no es nada, es un breve tiempo. Aquí lo que David está manifestando, está explicando sus emociones, cómo él se sentía. Por otro lado, podemos ir al argumento de la oración, del versículo 4 al versículo 5. Dice, vuelve, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Y aquí David apela nuevamente al carácter de Dios. David no pide salvación. Y aquí tenemos que entender algo y algo que muchas veces se puede malinterpretar o intencionalmente es malinterpretado. Aquí David no está pidiendo recuperar su salvación, porque la salvación es algo que no se pierde. Pero aquí David siente la tristeza y la aflicción de su alma como si no la tuviese. Y muchas veces podemos estar afuera, tal vez con personas que son creyentes, que están apartadas, que se han apartado de los caminos del Señor y puedan tener este sentimiento, puedan tener esta angustia de saber que están fuera y lejos de Dios, por lo tanto, hay tristeza en su corazón. David no está pidiendo que Dios los salve nuevamente, su alma está garantizada allí en los cielos, simplemente David quiere el Salmo 51 lo explica de una mejor manera, quiere volver a sentir ese gozo que sentía cuando estaba bien con el Padre, con Dios, cuando estaba bien con su Dios, con nuestro Dios. Por eso es que David apela a Dios que lo salve por su misericordia. Y qué bueno es que entendamos nosotros a la hora de pedir a Dios eh, lo que le pedimos a Dios. En este caso David pide salvación. David no está apelando, Señor, te ruego que me salves porque soy un buen rey. Te ruego que me salves porque soy un buen padre. Te ruego, Dios, que me salve porque soy un buen esposo. Te ruego, Dios, que me salves porque soy un buen maestro. David no está apelando a él, sino que está diciendo, Dios, te ruego que me salves porque tú eres un Dios misericordioso. Ante la angustia de sentir el dolor y el sufrimiento, debemos apelar a Dios. En la prueba, querido hermano, los méritos, tus méritos, no te salvan. La fidelidad de Dios sí lo va a hacer. No le recuerdes a Dios lo bueno que vos has sido. Al contrario, recuérdale a Dios lo bueno que Él es.
apela al carácter divino de Dios. Y David entendía que no tenía nada delante de Dios para presentar, sino que apelar a este Dios justo. Señor, te ruego que me salves porque tú eres un Dios misericordioso. No tenemos nada que pedir, no tenemos nada que exponer delante de Dios, sino apelar en Él en los momentos de prueba. Pero como dije en un principio, esto sucede porque David conocía a Dios, conocía el carácter de Dios. ¿Y hoy cómo podemos conocer el carácter de Dios? Leyendo su palabra, pidiéndole a Dios que en los momentos de prueba, en vez de buscar ayuda, escuchaba una vez a un predicador que decía que tenía un problema muy grave y que lo único que hizo, levantó su teléfono y llamó a un contacto. Bueno, nosotros no acudimos en los momentos de dificultades, acudimos a Dios. En los momentos en que estamos enfermos, quizás vamos al médico, pero qué importante es que los creyentes entiendan esto en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación, en los momentos en que hay silencio por parte de Dios en nuestras oraciones, debemos seguir acudiendo a Él. No huir de Dios, sino acudir a Dios. Y aquí David también apela al raciocinio. Versículo 5 dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, ni en el Seol, ¿quién te alabará? Lo que David está en su argumento práctico, lo que está diciendo es que si él muere, ya no podrá alabar a Dios públicamente. Si David está apelando a Dios, Dios, si yo muero, ya no te podré adorar, ya no podré alabar tu nombre. Si Dios lo restauraba de esa situación a David, ¿qué iba a hacer David? Cuando las oraciones de uno por sanidad, por quizás en los momentos de prueba, son respondidos por parte de Dios, ¿qué sucede en nuestros corazones después? Gratitud. Hay gratitud. Lo que David está diciendo, bueno, Señor, si me muero ya no te podré alabar, pero si tú me perdonas y me salvas, yo te daré gracias. Delante de los demás te agradeceré, te adoraré y alabaré tu santo nombre. Vemos aquí la actitud de David, que no apela en ningún momento hacia él, sino que el foco de este salmo se centra en Dios. Y esto es una aplicación muy valiosa, muy importante, querido hermano. La pregunta es, ¿cuándo es el tiempo para alabar a Dios y servir a los demás? ¿Cuándo? Cuando hay vida. Hoy es el momento apropiado para alabar a Dios. Hoy es el momento apropiado para servirle a Dios. No esperemos hasta mañana para adorar a Dios. No esperemos hasta mañana para servir a Dios, porque quizás hoy tal vez es el último día. No pospongas su gratitud, si Dios le ha salvado, si Dios le ha perdonado, no posponga su gratitud ni su servicio para mañana. Use su salud, su tiempo presente con un propósito eterno. Vamos a otra faceta que es el desgaste emocional, versículos 6 y 7. Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Y aquí David está sintiendo lo que es el insomnio. No sé si anoche me desvelé por causa del viento, la verdad no pude dormir bien. Dormí creo que 4 de la mañana, espero ser el único, ¿no? Bueno, hay algunos que tenemos el sueño ligero y tal vez un mínimo ruido nos despierta, quizás otros hermanos no. Pero anoche me desvelé y hoy me siento cansado. Me pesan un poco los ojos y me siento cansado, ¿no? Pero hace unos años atrás sufría insomnio por problemas que estaba pasando laboralmente, ¿no? Y la situación de no poder descansar, de no poder dormir y al otro día sentirse cansado es una sensación muy fea. Y entendamos que el salmista está diciendo aquí, riego mi lecho con mis lágrimas. Toda la noche me la paso llorando. No sé si te ha pasado, si has tenido que afrontar esa situación, una situación muy dolorosa. Inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas.
Y el llorar, querido hermano, no es por falta de fe. Las lágrimas son oraciones líquidas que Dios recoge. Si la prueba te quita el sueño, usa esa falta de sueño para gemir, para clamar a Dios, para pedir a Dios. Caso muy parecido es de Ana, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 10 al 16. Espera, Martín, si lo puede leer. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, No, mañana, 1 de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, versículo 10 al 16. Ahí está. ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Bien, ¿cómo estaba Ana? Con amargura de alma, ella oró a Jehová y ¿qué más? Lloró abrumadamente. Seguimos. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Bien, ¿cómo se sentía Ana por la situación en la que ella estaba pasando? Ella era la mujer del policía, del Cana, y él tenía su segunda esposa, la cual tenía hijos, y constantemente ella le hacía sentir que no era valorada, que ella era más importante, ¿no? Dice que ella sentía una angustia muy grande y su alma estaba atribulada. Pero ella vino y acudió a Dios pidiéndole que escuche su clamor con lágrimas y con llantos. Mi alma está atribulada, oh Dios, y podés estar orando en esta mañana. Señor, mi alma hoy está atribulada, pero acudo a ti, al único suficiente, el poder escuchar mi oración, responder mi oración. Qué bueno, ¿no? Que podamos tener esta actitud, ¿no? Como tuvo el rey David, como tuvo Ana, de venir a Dios con un corazón humillado, un corazón frágil y vulnerable que necesita de este Dios, necesita que Dios lo consuele. Por otro lado, también el versículo 7 dice, mis ojos están desgastados de sufrir y se han envejecido a causa de mis angustiadores. Alguien también en la Biblia pasó una situación similar en la que perdió todo y dice que lloraba día y noche. Job 17:7. Mis ojos se oscurecieron por el dolor y mis pensamientos todos son como sombra. El sufrimiento físico y el acoso de sus enemigos, que aquí también David lo menciona, y el acoso también por parte de la situación en la que Job estaba pasando, ¿no? de su entorno, su vista se desgastaba. Dice, "Ya he estado llorando tanto que ya no puedo ver bien, me siento viejo antes de tiempo". La presión de los problemas nos agotan visual y mentalmente y quizás estamos mucho tiempo llorando, lamentándonos y nuestra mente está ocupada pensando cómo vamos a solucionar este problema, cómo vamos a salir de esta. Bueno, de aquí la solución es fácil, es mirar a aquel que está por encima de los problemas, mirar a aquel que tiene el control de nuestra vida y el control de las situaciones, que es lo que pudo entender Job al final del libro.
Dice Job que antes de oídas te conocía, más ahora mis ojos te ven. Y quizás en el momento de prueba estamos como Job, que no podemos entender, o quizás es la prueba que Dios utiliza en nuestra vida, golpea nuestra puerta para que cuando la superemos podamos conocer más a Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que lo que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto incluye pruebas, enfermedades, situaciones adversas. Tenemos la certeza eh, de que si confiamos, si miramos, el enfoque de nuestra mirada es en lo terrenal, en las promesas de Dios, vamos a ser plenamente consolados por Él. Vamos avanzando un poco más rápido. Versículo 8 tenemos la respuesta de la fe. Y aquí el tono del salmo cambia de un David desganado, de un David que se sentía afligido, que se sentía enfermo. David cambia el tono de voz en el versículo 8. Dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y acá la pregunta es, cómo está conjugada esta oración. Jehová ha oído, está conjugado en futuro, en algo que todavía no sucede. Pero David tenía la confianza que Dios iba a oír su oración. Y eso también nos enseña 1 Juan 5:14. Dice, si esta es la confianza que tenemos, el que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Salmo 55:16 dice, en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. No está diciendo, existe la posibilidad de que Dios me salve. En unas de esas, y Dios quizás me salve. No, dice, a Dios clamaré y Jehová me salvará. La oración no cambia las circunstancias de tu vida, querido hermano, por nuestras propias fuerzas, sino que nos conecta directamente al Dios Todopoderoso. Al inicio de este salmo, David está completamente desgastado y sin fuerzas en su lecho, en el versículo 6. Pero al final recupera la firmeza. Este cambio no ocurre por un esfuerzo mental, no ocurre por la autoayuda, no ocurre por la psicología. Este cambio en la mente de David ocurre porque el Espíritu de Dios lo levanta y lo sostiene. El único que nos puede sostener y nos puede levantar es el Espíritu de Dios. Versículo 10 dice, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán muchos, todos mis enemigos, y se volverán y serán avergonzados de repente. El salmo termina en un tiempo verbal de victoria futura, pero seguro la turbación que antes tenía David en el versículo 3, ahora se traslada a quienes, hacia sus enemigos. Termina diciendo, no hables con tus problemas sobre Dios, háblale a tus problemas de Dios. Y algo cuando yo, como no me gusta hablar de mí como persona, pero una enseñanza muy valiosa cuando empecé a dar los primeros pasos es que debemos predicarle a nuestro corazón diariamente. Debemos recordarle a nuestro corazón, en este caso, las maravillas de Dios, así como vimos en el Salmo 4, cómo David apelaba al historial de victorias de Dios en su vida, nosotros debemos apelar a lo que Dios ha hecho en nuestra vida diariamente. Debemos recordarle a nuestro corazón de dónde Dios nos ha salvado, debemos recordarle a nuestro corazón lo que Dios nos ha perdonado, debemos recordarle a nuestro corazón lo maravilloso y lo grande que es este Dios. Cuando David estaba abrumado, se desahogó a solas con el Señor. Una vez que sintió la certeza de que Dios lo había escuchado, en el versículo 9, se dio la vuelta y confrontó su realidad con una autoridad renovada. No vayas a la batalla con la mente llena de quejas. Sal de tu habitación de oración con la convicción de que el panorama espiritual ya va a cambiar. Y esa es la certeza que tenemos sus hijos, en que podemos pedir de acorde a su voluntad y Él nos oye. Al principio dije en el versículo 3, para cerrar esta clase, porque recordemos que esto es una clase de estudio bíblico, hay un detalle muy asombroso, no sé si podemos proyectar en el versículo 3, dice, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Una pregunta de David. Muchas
muchos años, muchos siglos después, hubo otra noche oscura, al igual que la del rey David. Juan 17, 27, Jesús utiliza esta misma expresión. Ahora turbada mi alma, está turbada mi alma. Mateo 26, 38 dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. En contraste entre las palabras que David citó en el Salmo 6 y Jesús cita aquí en los Evangelios, mientras que David pregunta angustiado a Dios ¿hasta cuándo?, Jesús responde inmediatamente con total sumisión. ¿Qué diré, Padre? Sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. Siendo el Hijo de Dios, Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, como nos compartía Alejandro en esta mañana, experimentó la plenitud del Salmo 6. Él conocía el sudor, él conocía las lágrimas, él conocía el dolor de huesos, el desprecio de los enemigos y el peso del silencio de Dios. Jesús lo conocía mejor que nadie, aún mejor que David. Pero hay una diferencia muy crucial, querido amigo, si hoy nos estás acompañando, estas palabras son para vos. David pidió, no me castigues con tu ira. Pero Jesús en la cruz recibió todo el castigo y la ira que merecían nuestros pecados. Hay un contraste muy grande entre David y entre Jesús. Jesús bebió la copa de ira, la copa de aflicción que nosotros nos debíamos tomar por nuestra desobediencia, por nuestras transgresiones, por nuestras faltas. Jesús cargó el peso de la ira de Dios. Jesús sufrió la separación para asegurar que Dios nunca se va a separar de nosotros. Si hoy te encuentras como David en el versículo 6, 7, consumido, llorando, triste, enfermo, sin fuerzas, con tus huesos, el dolor interno, no estás solo, quiero decirte, querido amigo. Jesús atiende tu debilidad, Él la entiende mejor que nadie, porque la experimentó en su propio cuerpo, para que vos y yo no la volvamos a padecer. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán la consolación. ¿Y cuál es esta consolación? Que Cristo padeció la ira de Dios, recibió el castigo de Dios para que vos y yo no la padezcamos. Para que Él fue desamparado en esa cruz, para que nosotros no seamos desamparados por Dios. Dios lo desamparó a Él para ampararnos a nosotros. Y en esta mañana, la salvación y el alivio no proviene de tus propias fuerzas. No proviene de mirar lo que este mundo ofrece, no proviene ni siquiera en tus capacidades, en tu intelecto. La salvación de nuestras almas proviene de mirar a aquel que entró a la fosa de los muertos y resucitó para dar vida. Lo único que debes hacer, querido amigo, es levantar tu voz de una manera tan sencilla como este salmo y pedirle a Dios que te salve. Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado y que mis transgresiones son muchas. Pero yo te pido, Señor, porque eres un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios justo, que me perdones mis pecados y que la obra de Jesucristo sea efectiva en mi vida. Qué maravilloso es también aquellos que somos sus hijos, podemos acudir a Dios en los momentos de pruebas y recordar que todas las pruebas, dice Romanos 8:28, lo cité recién, Romanos 8:32 dice, el que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Bien, lo dije bien. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Quizás esta prueba que hoy estás pasando, querido hermano, quizás esta enfermedad que hoy golpea la puerta de tu vida, Dios la está utilizando para que lo busques de una manera extraordinaria. Quizás no lo habías buscado hasta ahora. O quizás es un llamado de atención, como David, que pecó ante Dios y se relacionaba mucho en la antigüedad. Podemos ver al joven que había nacido ciego. Todos decían seguramente algún pecado cometió, la familia, sus padres. Bueno, en la antigüedad era muy común decir que cuando uno padecía enfermedad era porque había cometido algún pecado. Hoy damos gracias a Dios que nuestros pecados han sido perdonados, pero debemos acudir diariamente en renuevo de perdón a Dios, acudir en Él en perdón de pecados, porque muchas veces pecamos
pecamos y Dios aún está ahí dispuesto a perdonarnos, pero debemos acudir a Él. Ya no es necesario sacrificar, como nos compartía Alejandro en esta mañana, un animal inocente. Los sacrificios hoy son espirituales. Negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz, que es un elemento de tortura, y seguir a Cristo. El desafío, que busquemos a Dios, que apelemos a Dios, que le conozcamos a Dios. Pero si hoy en esta mañana estás sin Cristo, la invitación sigue abierta para que hoy puedas venir en perdón y en arrepentimiento, acudir a aquel que es el único que puede salvarte. Que Dios bendiga su palabra. Nuestro regreso a casa lo podamos hacer en paz, siempre meditando en ella, en tu palabra, que es el alimento más valioso